Sí, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, te escucho Bien. bien. Bienvenido, Alejandro. Ya está la sala completamente llena. Te escuchamos para poder iniciar con esta conferencia y agradecerte de forma anticipada tu presencia y la disponibilidad para compartir con nosotros este tema muy importante. Ok, gracias Juanito, muchas gracias. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Em, ya es la tercera conferencia que estamos realizando con el auspicio de la Escuela para Paramédicos, así es que hoy vamos a hablar un tema que está un poco fuera del COVID. Es un tema que se basa mucho en manejo de la urgencia y la emergencia hipertensiva, o sea, la crisis hipertensiva. Entonces, no sé, tú me dirás para poder empezar. Sí, Alejandro, ya nos puedes compartir tu pantalla e iniciamos la conferencia. Vale, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar entonces ahora. Ok. Bueno, he preparado esta conferencia haciendo énfasis mucho en qué es lo que se debe hacer en la parte prehospitalaria, ya que esta es una de las emergencias más comunes después de la emergencia cardiovascular, o va mucho de la mano de la emergencia cardiovascular. Em, para los que no me conocen, soy docente de una institución acá en el país y eh, me apasiona mucho el tema de reanimación cardiopulmonar y reanimación de urgencia cardiovascular. Y este es un tema bastante complicado, así es que he tratado de, en este momento, hacerles una pastilla sobre cómo se trata la crisis hipertensiva y desde qué ángulo lo vamos a ver, porque depende mucho de qué ángulo lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con esto. Y le puse este tema que qué hacer antes de llegar a la sala de urgencias. Y esto ya les va a orientar realmente a entender que la gran mayoría de pacientes no deben ser tratados en casa. Entonces, eso es uno de los objetivos iniciales. Vamos entonces a empezar con esto. La etiología. La etiología de estos pacientes en el 90% es de origen primario. La gran mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen una emergencia o una urgencia hipertensiva gracias a que ya tienen un antecedente anterior, como ustedes pueden ver en la imagen. Tienen cargas genéticas anteriores, su papá fue hipertenso, su mamá fue hipertensa, su abuela fue hipertenso y generalmente este es el gran porcentaje de pacientes. La carga genética o hereditaria es muy fuerte con respecto al manejo de la hipertensión y sobre todo a las emergencias cardiovasculares. Las cargas ambientales pueden desencadenar una urgencia hipertensiva, lo voy a hablar un poquito más adelante. Las cargas psicosociales también, el sedentarismo, el tabaquismo, el uso de drogas y el uso de alcohol, junto con la obesidad, son cuatro factores y de las enfermedades dislipidémicas, son cuatro factores que llevan mucho a un origen primario en el 90% de los pacientes que pueden sufrir una emergencia hipertensiva. Es así que si tú estás con un paciente en casa o un familiar en casa y tu familiar ya ha pasado los 60 años, es un poquito gordito, es un paciente que fuma, es una persona que no hace ejercicio, que consume mucha dieta basada en grasa, en carbohidratos y en azúcares, espérate que desarrolle diabetes o desarrolle alguna enfermedad dislipidémica, que es muy común, el hipotiroidismo en las mujeres posmenopáusicas, y generalmente esto lleva mucho de la mano a la hipertensión, así es que este es el 90% de origen primario. Hay otras causas del 10% que no son primarias, que son por traumatismos, por ejemplo, o por algunas otras cosas que no los vamos a hablar ahora porque no cabe el tema hablar de emergencias hipertensivas que no son de causas de origen primario, porque estas son las que ustedes deben tratar en la sala de urgencias, ¿sí? Entonces, en números, yo les puse acá en los números, 1.3 millones de hipertensos hay en el mundo registrados en la OMS hasta el año 2016. De estos, el 2/3 de estos pacientes desarrollados con hipertensión arterial viven en países de bajos y medios recursos. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Sudamérica. Y en el 2015, que es el último corte, se desarrolló esta estadística que 1 de 4 hombres tiene hipertensión y 1 de 5 mujeres puede desarrollar hipertensión en estos países subdesarrollados o de medios y bajos recursos. Y en Estados Unidos, 1 de cada 3 pacientes, independientemente de hombres o mujeres, sufren hipertensión en el 90% de los casos que es primaria, que desarrolla una urgencia. ¿Sí? Entonces, antes de hablar sobre la hipertensión arterial, cuál es el manejo,
me gustaría hacer un poco de fisiología. Me gusta mucho, siempre antes de dar una clase, explicar mucho de dónde viene para que podamos entender luego el manejo, porque el manejo vamos a explicar un poquito de fármacos. Entonces, me gustaría que podamos entender un poco la fisiopatología o la fisiología más bien, de dónde viene la emergencia y de dónde salen los medicamentos o qué es lo que hay que hacer con estos pacientes. Entonces, vamos a ver dos factores determinantes con respecto al manejo de la crisis hipertensiva con su fisiología. El primer momento de la fisiología o de donde vamos a entender es en el gasto cardíaco. Este es el primer factor determinante para un paciente. Un paciente que tiene mal gasto cardíaco y mala resistencia periférica o mal volumen circulante o mal volumen de eyección ventricular es un paciente que va a tener hipertensión arterial. Entonces, este gasto cardíaco y esta resistencia periférica tienen 4 factores más predisponentes que son con los que les vamos a trabajar ahora, que es la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es facilito, es el número de veces que el corazón se contrae en un minuto. ¿Para qué? Para el segundo factor, para bombear sangre. Esta es la ley de Frank Starling, ¿sí? Si el corazón se contrae y se relaja 60 veces por minuto y en un hombre sale 6 litros, estos mismos 6 litros tienen que regresar otra vez de la aurícula y luego bajar al ventrículo. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo factor. El tercer factor es que esta cantidad de sangre tiene que salir del ventrículo una vez que se contrae el ventrículo. Esto se llama volumen sistólico, que es lo que había explicado, la cantidad de sangre que sale en la eyección cuando se contrae el ventrículo. ¿Sí? Y el cuarto factor, que es la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia periférica? Nada más y nada menos que es la resistencia que tienen las arterias al paso de la presión que es ejercido por el ventrículo y la resistencia que tienen al paso de la presión de la sangre. Esta resistencia periférica la vamos a ver más adelante con una fisiología también que se llama la fisiología del tono o del estímulo neuroendocrino, de dónde sale el tono de las arterias. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver el primer factor determinante, que es el volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, si este ventrículo se llena con 6 litros o con 5 litros en una mujer, estos mismos 5 litros tienen que volver a regresar. ¿Cuándo van a regresar estos mismos 5 litros? En el número de veces que el corazón se contrae. Así es que este tono o esta frecuencia del corazón que se contrae en un minuto está llevado por el sistema nervioso autónomo del corazón y por los miocitos del corazón que se contraen automáticamente con el sistema cardionector. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver que ahora el corazón está latiendo a 60 latidos por minuto. Si es que el sistema autónomo necesita generar más contracción, va a latir más rápido. O sea, les puse un segundo ejemplo, a 100 latidos por minuto. Este sistema de autorregulación propia del corazón hace que me dé lo mismo latir a 60 o latir a 100 latidos por minuto para eyectar la suficiente cantidad de sangre y le llegue la sangre real al corazón, a los pulmones y al cerebro. Es un sistema de autorregulación. Por ejemplo, sales de la calle y te van a asaltar, no vas a latir a 60 latidos por minuto. Tu sistema autónomo va a mejorar o va a aumentar la frecuencia cardíaca para producir más sangre y que esta sangre sea consumida rápidamente por los metabolitos. ¿Sí? Entonces, en el segundo factor determinante, aquí les puse otro manejo de la fisiología, de dónde viene la presión arterial, que es del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula varias formas o varias cosas de la fisiología en nuestro cuerpo. Y lo primero es el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Cuando estudiábamos fisiología era bastante difícil acordarse todo el sistema nervioso simpático, porque el sistema nervioso simpático tiene muchos estimulantes, por así decir, por ocupar esta palabra, y el sistema nervioso simpático funciona en muchos lugares del cuerpo. Es más, la fisiología enumera que hay muchos lugares y aprenderse de memoria eso es bastante difícil. Entonces, para una mnemotecnia fácil, les puse en rojo esta palabra estrés. Cada vez que ustedes piensan en estrés, o el sistema nervioso simpático del sistema nervioso, el sistema de la huida. Repito el ejemplo, cuando yo voy por la calle y alguien me quiere asaltar, yo no me quedo tranquilo, tengo que salir corriendo, ¿no es cierto? Y eso genera ¿qué? Genera inotropismo y cronotropismo en el corazón, que el corazón se contraiga más fuerte y se contraiga más rápido. El ejercicio que vimos anteriormente. Esto también tiene un efecto, el sistema nervioso simpático, en la pupila. Dilata la pupila para que entre más cantidad de luz.
y también en el volumen, o sea, en el tono vascular, para que haya menor tono vascular, para que recircule más rápido la sangre y así suba la presión. En el peristaltismo, algunas personas que sufren un evento importante de estrés generalmente tienen diarrea y esto se produce por aumento del peristaltismo en el sistema digestivo. Y lo que les puse abajo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es el sistema que funciona en el riñón, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el sistema nervioso simpático también tiene un efecto importante en la autorregulación de la angiotensina y la aldosterona. Esta es la parte clave para entender la presión arterial. Y el sistema nervioso parasimpático, por su otro lado, es el que genera paz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? También genera disminución de la presión, o sea, baja bastante la presión. Esto es muy común, por ejemplo, en los francotiradores, en las personas que hacen yoga, autorregulación de la presión, autorregulación de la respiración. Para al bajar la frecuencia respiratoria, bajan la frecuencia cardíaca y esto baja la eyección ventricular y esto baja la presión, ¿sí? Esto genera bradicardia también, esto genera contracción de la pupila para que entre menor cantidad de luz y también disminuye el peristaltismo, ¿sí? Entonces, en el siguiente factor determinante tenemos el siguiente sistema, que es el sistema neuroendocrino. Este sistema neuroendocrino, les voy a explicar un poquito más adelante exactamente cómo funciona, pero en una idea general, lo primero que quiero que entiendan es que este sistema influye mucho en el tono y en el volumen de los vasos. Piensen en los vasos sanguíneos, piensen en las arterias y en las arteriolas como que fueran la manguera que regamos del jardín de casa, ¿sí? Que si es que yo tengo una manguera muy grande, muy ancha, no le puedo conectar a la llave de agua. ¿Por qué? Porque no es suficientemente pequeña para que pase con suficiente presión el agua. Necesito conectar una manguera más pequeña. Y con el mismo ejemplo, al revés, si tengo una manguera muy pequeña y una llave de agua que pasa muchísima agua, por ejemplo, como un camión de bomberos, no va a pasar suficiente agua. Entonces, este tono hace que, o este sistema neuroendocrino, hace que el tono de los vasos sanguíneos, en lo que ustedes están viendo en verde en la imagen, se contraiga el tono de las arterias. Las arterias pueden dilatarse o contraerse, haciendo este estímulo neuroendocrino. Y por lo tanto, si se contrae el tono, entonces, miren esta arteria, en este ejemplo, esta arteria muy dilatada, va a pasar mucha cantidad de sangre, ¿sí? Pero si tengo contracción del tono, la arteria se hace más pequeña, va a pasar menos cantidad de sangre. ¿Cuál es el problema? En que las arterias, como ustedes pueden ver la flecha en verde, estas arterias tienen una resistencia al paso de sangre y esto hace que aumente la presión y el factor de eyección ventricular, subiendo la presión para que aumente más rápido el flujo sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, tenemos un siguiente factor determinante. Una vez que ya identificamos los factores determinantes cardíacos, los factores determinantes del volumen, del llenado de sangre y de cómo sale la sangre por el corazón, el siguiente factor determinante en el manejo de la presión arterial es en el riñón, ¿sí? Este sistema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo he dividido en dos diapositivas para que lo podamos explicar. No es una clase de fisiología, no lo voy a hablar tan a profundidad, pero lo voy a pasar por encima para sacar un poco de filo, por así decirlo, ¿sí? En este sistema, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, este sistema secreta una enzima que es la renina. Esta renina es un precursor y este es un precursor de angiotensinógeno. Este angiotensinógeno tiene un sistema de autorregulación que también es un precursor de angiotensina 1. Es el primer factor de autorregulación del tono de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la angiotensina 1 es vasoactiva. Pero si ustedes ven la diferencia de colores entre el angiotensinógeno y la angiotensina, ven que la angiotensina está un poco más opaca, el color es más opaco. Yo lo hice así. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que la angiotensina 1, al ser un vasoactivo, es un precursor de angiotensina 2, pero este es inactivo, no es activo, no es un vasoactivo que sea tan potente, por así decirlo. Entonces, la angiotensina número 1, ¿sí? Necesita precursar o ser un precursor de angiotensina 2, pero para ser un precursor de angiotensina 2 necesito esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina.
¿sí? Entonces, para que la angiotensina 1 se convierta en 2, ahora necesito otra enzima más. Y esta enzima le puse como una llaves, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina convierte ahora a la angiotensina 1 en angiotensina 2, que ahora es un metabolito altamente activo, a diferencia de la angiotensina 1. Tiene la misma función, es vasoactiva. La angiotensina funciona en las arterias siendo vasoactiva. Pero en este proceso, en esta cascada de secreción de renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, también se produce liberación de bradicinina. Y el problema, por así decirlo, no me gusta decirlo problema, pero el problema de la bradicinina es que la bradicinina es un vasodilatador, ¿sí? Por lo tanto, la enzima convertidora de angiotensina produce angiotensinógeno y al mismo tiempo estimula la bradicinina o trabaja sobre la bradicinina eliminando la secreción de bradicinina para que no vasodilate, ¿sí? Una vez que ya tenemos angiotensina 2, entonces se elimina la secreción de bradicinina y ya no se vasodilatan las arterias. En la siguiente parte de la cascada, la angiotensina 2, que es un vasoactivo, ¿sí? Es muy es un principio activo muy estimulante del tono vascular, del tono muscular de las arterias y de las arteriolas. Por lo tanto, si el tono muscular en un factor de autorregulación tenía este diámetro, la angiotensina 2, que es un vasoactivo, ahora va a producir contracción del vaso. O sea, va a hacer que el vaso se contraiga y tenga menos diámetro. ¿Ok? Por lo tanto, al mismo tiempo, la angiotensina 2 libera una secreción, libera una sustancia que se llama arginina, que es un precursor también como una enzima, y esta arginina actúa directamente sobre las glándulas suprarrenales. Y estas glándulas liberan una hormona que se llama aldosterona y al mismo tiempo una hormona que se llama vasopresina. ¿Sí? Que ustedes lo conocerán, uno de los fármacos, es uno de los fármacos en reanimación cardiopulmonar, la vasopresina. ¿Sí? Entonces, la aldosterona y la vasopresina son las hormonas antidiuréticas. ¿Por qué son antidiuréticas? Porque esta es la función principal, retienen sodio y agua. ¿Ok? Donde va el sodio, va el agua. Por lo tanto, en su cascada del lado derecho, ustedes pueden ver ahora dos hormonas o dos sustancias que funcionan en la parte de la filtración glomerular renal reteniendo sodio y si retienen sodio, atrae agua. ¿Y cómo atrae agua? Por la contracción de los vasos por la arginina. Y al mismo tiempo, la angiotensina número 2 aumenta la presión. ¿Cómo aumentó la presión? Reteniendo sodio, trayendo agua y contrayendo los vasos sanguíneos. Y este es el factor número 2 determinante en la autorregulación de la presión arterial. ¿Sí? Es mucho más complejo, pero traté de hacerlo bastante resumido y bastante fácil. ¿Sí? Si tenemos un poco de preguntas con respecto a esta parte de la fisiología, la podemos hacer al final y al final de la charla podemos repasar un poquito algunas cosas importantes. Entonces, ya una vez que se acabó la fisiología, ay, por fin se acabó la fisiología. Sí, yo entiendo que fisiología es bastante complejo, es bonita, pero es compleja. Vamos a ver la variación de la presión arterial. Entonces, ustedes estarán preguntando, cuando mi paciente llega a la sala de urgencias, yo soy una enfermera, un enfermero en sala de urgencias en el triaje, o soy un bombero, o soy un paramédico, y tomo la presión arterial y mi paciente está hipertenso. ¿Por qué está hipertenso? Entonces, deberías pensar en los dos mecanismos anteriores que hablé sobre la variación de la presión arterial. ¿Cuáles eran los mecanismos? Netamente hablando de forma específica, el corazón o el riñón. El problema puede estar ahí, en uno u otro. Esta parte que estoy hablando sobre si el problema está en el corazón o en el riñón, quisiera que se la queden para que entendamos un poco más adelante los fármacos. Entonces, variaciones de la presión arterial, hay varias. El ejercicio, ¿sí? Cuando sales a correr, en un día de mucho calor, te deshidratas, la deshidratación pierde sodio. Acuérdate que en el mecanismo de compensación el sodio trae agua y si te deshidratas, el factor de eyección ventricular va a aumentar y la presión va a aumentar produciendo contracción del tono, ¿ok? Con la hormona antidiurética. La postura, ¿sí? Creo que nos está pasando mucho, a todos me incluyo, ¿sí? En la mañana nos dormimos muy tarde, nos levantamos muy tarde en la mañana y de repente nos levantamos al baño, al desayuno y nos levantamos de forma brusca. ¿Qué va a pasar? Baja la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación.
¿sí? Entonces, la postura es un mecanismo que puede generar cambios importantes o abruptos en la presión arterial. El estrés es uno de los mejores mecanismos para liberar cortisol, y el cortisol, que es la principal hormona que ayuda o coadyuva a la liberación de adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca, y esto produce aumento de presión arterial. ¿Sí? El sueño puede disminuir la presión arterial, o varias emociones pueden subir o bajar la presión arterial. ¿Sí? Entonces imagínate que estás con tu novio, con tu novia, con tu esposo, tu esposa en el cine, y hay una película de terror y de repente estás en el pico máximo de la película, donde está la música a 100, es la escena cumbre de la película donde va a aparecer la parte más importante, más de suspenso, más dramática. Si te das cuenta, estás súper estresado, tienes una emoción a flor de piel, todo el sistema de cortisol está por los cielos, y eso está aumentando la presión arterial. ¿Sí? Nuestro cuerpo trabaja con estas hormonas o con esta secreción de sustancias. Por otro lado, de forma extrínseca, enfermedades cardíacas como arritmias cardíacas, como la taquicardia supraventricular, pueden liberar o pueden generar contracción del tono de las arterias coronarias, y esto producir aumento de la presión arterial. Enfermedades metabólicas o dislipidémicas como el hipertiroidismo o algunas fases complejas de la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, pueden producir liberación excesiva de algunas sustancias como hormona antidiurética, o inhibir el IECA, y esto puede producir aumento del tono muscular. Y traumatismos, esta es una de las cosas más comunes fuera del hospital, ¿sí? El traumatismo. El traumatismo cráneoencefálico grave con síndrome de herniación cerebral produce un mecanismo de compensación con contracción del tono muscular, y esto produce aumento de la presión. Sí, entonces esto es bastante común, ¿no es cierto? Un paciente que se cayó del sexto, del quinto piso, está en la ambulancia, le estamos llevando a la sala de urgencias, y de repente el paciente convulsiona y su presión está por los cielos. Y a veces, cuando no tenemos idea de estos factores de compensación, decimos, uy, el paciente está hipertenso, tuvo una crisis hipertensiva. No, esto es un mecanismo de compensación por un traumatismo externo. ¿Sí? Y la propia hipertensión arterial, la enfermedad como presión arterial, produce una crisis hipertensiva y varía mucho la presión. ¿Ya? Entonces, basándome en el JNS8, que es la sociedad científica de el manejo de la presión arterial junto con American Heart, he decidido copiarles la tabla de la última actualización de cómo se clasifica la hipertensión arterial. Entonces vamos a hacer un resumen desde la izquierda, ¿no es cierto? La categoría de la presión, que se clasifica en normal, en verde, elevada, en amarilla, alta hipertensión nivel 1, alta hipertensión nivel 2 y crisis en rojo, ¿sí? Entonces vamos a lo normal. ¿Qué se considera presión arterial normal? Menos de 120 en la sistólica y menos de 80 en la diastólica. ¿Sí? Entonces, si mi paciente tiene presión arterial de 120-80, 120-70, 100-60, cool, está bien. El paciente no tiene ningún mecanismo importante en su riñón o en su corazón que produzca elevación de la presión arterial. Pero, por ejemplo, si tenemos una crisis de ansiedad, un evento de estrés importante, ¿se nos va a elevar la presión? Sí, la presión elevada en amarillo, la sistólica sobre 120 hasta 129 o hasta 80 en la diastólica o menos, se considera presión arterial elevada. ¿Sí? Vamos a la siguiente, presión arterial alta o hipertensión de nivel número 1. Este es uno de los cambios de la JNS7 al JNS8. Ahora lo consideran como hipertensión de nivel 1 o hipertensión alta. La hipertensión alta se considera cuando la sistólica está entre 130 y 139 o la diastólica entre 80 y 89. Esto es bastante común en los pacientes adultos mayores que han tenido su primer diagnóstico de presión arterial, ¿no es cierto? Van al control del médico, del geriatra, o es un paciente gordito que de repente se sintió mal hace algunos días, cefalea, dolor de cabeza, le sangró la nariz. ¿Qué será que me pasa? Me voy al médico y el médico le toma la presión y está en 135/88. Uy, señor, ¿usted es hipertenso? No, nunca. ¿Okay? Este es un momento en pensar que este es el momento del corte, de saber cómo manejar la presión arterial, y hay varios factores para manejar la presión arterial, los vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Tampoco es una clase de medicina interna de cómo bajar la presión arterial, porque esto ya les voy a explicar por qué. Y la presión
Nivel 2 o hipertensión alta de nivel 2 se considera cuando la sistólica está sobre 140 o más de 140 y la diastólica está en más de 90. ¿Sí? Generalmente los pacientes hipertensos que no se toman su medicamento o tienen un evento importante de estrés, de liberación de catecolaminas o cortisol, generalmente tienen esta presión arterial. ¿Sí? Son los pacientes que son hipertensos, gorditos, llaman a la ambulancia porque tuvieron un evento importante de estrés y de repente le tomas la presión y está en 160/88, 160/95, 160/100. Uy, cuidado, ¿sí? Esta es una presión arterial que hay que tener cuidado porque si no se maneja puede llevar a la crisis. Entonces, ahora vamos a entrar en materia del tema. Esto es bastante común fuera del hospital. ¿Qué es crisis hipertensiva? Lo vamos a clasificar como 180 o más alta en la sistólica y más de 120 en la diastólica. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Se clasifica o se considera, según la JNS8, que crisis hipertensiva es 180 o más alta y diastólica más de 120 como valor de la presión arterial, porque también hay otros factores para identificar qué es una crisis hipertensiva, ¿sí? Pero el primer parámetro para que ustedes puedan guiarse o clasificar la presión arterial como crisis hipertensiva es cuando está sobre 180 la sistólica y la diastólica más de 120. Explico esto y hago mucho énfasis de esto. ¿Por qué? Porque mis estudiantes, siempre que yo les pongo un caso de emergencia cardiovascular y les pongo hipertensión arterial para despistarles del camino por donde tienen que ir, nunca les pongo en crisis. A los pacientes les pongo en hipertensión nivel 1, nivel 2 y ellos, cada vez que ven un valor sobre 130, es crisis. Y realmente no es así. Esto no es una crisis hipertensiva, ¿sí? Crisis hipertensiva o para diagnosticar crisis hipertensiva, el primer parámetro es que la sistólica esté sobre 180 y la diastólica sobre 120. O sea, tomar la presión generalmente es lo más importante después del examen primario. Entonces, crisis de hipertensión, una vez que ya hemos tomado la presión arterial, tenemos que pensar ahora dónde está el problema, ¿sí? El problema viene por los neuroreguladores cerebrales del tono, o sea, por la estimulación del sistema nervioso simpático del estrés, o viene del corazón por su continente, su contenido o su tono vascular arteriolar o de las arterias, o le falta sangre, qué sé yo, no sé, al paciente, o tiene su frecuencia cardíaca muy elevada, o viene de un problema renal. Sí, el paciente que es un paciente de diálisis, por ejemplo, que tiene una nefropatía isquémica. ¿Sí? Entonces, hay que entender que realmente la crisis hipertensiva puede tener, hay muchas otras más causas, pero en general, fuera del hospital deberías pensar que estas son las tres causas más comunes. ¿Dónde está el problema de la crisis? ¿Sí? Si la presión arterial está entre 180 y 120 o más de 180, más de 120 la diastólica, piensa cuál es el problema. ¿El problema está en el corazón? ¿El problema está en el cerebro? ¿O el problema está en el riñón? De aquí parte realmente el tratamiento y el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros, voy a regresar acá, una vez que nosotros estamos parados en esta nube de 180 a 120 y estamos pensando realmente dónde está el problema, qué es lo que voy a hacer con este paciente, a la crisis hipertensiva ahora la vamos a clasificar en dos. Y a la crisis hipertensiva la vamos a llamar emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva. ¿Sí? Voy a regresar, hacer el diagnóstico de crisis hipertensiva realmente es muy escueto, realmente es muy general. Es como, vamos a hacer un ejemplo para que todos lo entiendan, es como decir politraumatismo. ¿Qué es politraumatismo? Politraumatismo es muy general, ¿no es cierto? Politraumatismo puede ser que se golpeó la cabeza o el cuello, la cabeza y el hombro y el brazo. Politraumatismo es muy general. Es igual que decir crisis hipertensiva. ¿Qué es crisis hipertensiva? ¿Dónde está? ¿En cuál de los tres órganos está el problema? A esta crisis hipertensiva vamos a tener que buscarle o darle una subclasificación. Y su subclasificación está acá. Emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva. ¿Sí? Vamos a la urgencia. Primero empecemos por la urgencia, ¿sí? Porque generalmente la urgencia es la parte más común, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la urgencia. Primero, la urgencia hipertensiva no compromete la vida, ¿ok? Voy a repetir otra vez. La urgencia hipertensiva no compromete la vida, ¿sí? Entonces regresamos. Uy, pero tengo un paciente que está en la casa
¿sí? Está en la sala de su casa y el paciente está en 180, 120 de presión arterial, tiene molestias, tinnitus, cefalea, le sangró ya la nariz, el ojo está bastante rojo, el paciente se le ve bastante rojo y está molesto y llamó porque le duele mucho la cabeza. ¿Se va a morir? Mm, Es una crisis hipertensiva, pero es una urgencia hipertensiva. ¿Sí? Generalmente las urgencias hipertensivas en el 90% de los casos no son comprometedoras de la vida. Los pacientes no se van a morir ahora. ¿Sí? No es como tener un infarto agudo al miocardio o como tener una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sí? Es un paciente que puede esperar. Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta que el paciente tiene una urgencia hipertensiva? Con las alteraciones orgánicas leves, que las acabé de mencionar. Generalmente, los pacientes que tienen una urgencia hipertensiva tienen alteraciones orgánicas leves. ¿Dónde? Acá, ¿sí? Y generalmente en los órganos que están en blanco, en el cerebro y en el corazón. Generalmente los pacientes no llaman porque están hipertensos. A veces ni siquiera se dan cuenta que están hipertensos, sino que el paciente llama porque tiene molestias. ¿Qué molestias tiene? Cefalea. ¿Qué molestia tiene? Le sangró la nariz. ¿Qué molestia tiene? Desde ayer está como mal, estresado, preocupado por el trabajo y empezó a tener un poco el ojo de color rojo y el paciente se le ve que su piel está bastante roja, está como abochornado, las mejillas bastante rojas. ¿Sí? Generalmente estas alteraciones orgánicas leves pueden orientarme a entender que el paciente está sufriendo un mecanismo de compensación, sobre todo del tono vascular, que está haciendo contracción del tono vascular, y esto produce alteraciones orgánicas leves, que el paciente no sabe que está en una urgencia hipertensiva. Y los pacientes con urgencia hipertensiva, como no tienen compromiso de la vida y no se dan cuenta, se automedican, ¿sí? Que es súper común, se toman ibuprofeno, toman Tylenol, y pueden estar los pacientes así, con una urgencia hipertensiva, incluso hasta varios días, ¿sí? Em, ¿Cuál es el otro problema de la urgencia hipertensiva? Que es un cuadro inespecífico. ¿Ok? No es un cuadro altamente específico como por decirte, qué sé yo, el traumatismo craneoencefálico grave de herniación cerebral, por ejemplo, ¿sí? Que hay Glasgow de 3, convulsiones y perdón, y anisocoria, ¿sí? Realmente es un cuadro bastante inespecífico, es un cuadro que se manifiesta dependiendo de su origen, de nuevo, cerebral, cardíaco o renal, ¿sí? Entonces, generalmente no esperes que el paciente que llame a la ambulancia te diga, creo que se me subió la presión, ¿sí? O te diga, este dolor de cabeza creo que es porque soy hipertenso, ¿sí? La gran mayoría de pacientes que viven con hipertensión ya conviven con ella muchos años y al convivir con ella muchos años, pues realmente hacen su vida normal y a veces no se dan cuenta que están sufriendo una urgencia hipertensiva. Y como vimos en el mecanismo de fisiología, la presión arterial puede subirse, puede dispararse por cualquier cosa, ¿sí? Por lo tanto, los pacientes hipertensos en un cualquier momento de estrés liberan cortisol, liberan adrenalina y ¡boom! Sube la presión, ¿sí? Esto es bastante, bastante común. Y si es que, como les había dicho, si es que no se trata realmente la urgencia hipertensiva, y claro, como el paciente no se dio cuenta, se automedicó, se sobremedicó el medicamento para la presión arterial, pues después puede haber una lesión irreversible. Pero realmente cuando ya el paciente ha pasado muchas horas o llama a la ambulancia o llega a la sala de urgencias, es cuando ya hay lesiones irreversibles, pero no es tan común, pero la bibliografía lo menciona. Por otro lado, la emergencia hipertensiva es algo que sí compromete la vida, ¿ok? Versus la urgencia, que era bastante común, la emergencia no es tan común. ¿Por qué? Porque en cambio, la gran mayoría de pacientes hipertensos mmm, tienen bastante miedo a la presión arterial, ¿sí? Porque los médicos, los cardiólogos, los médicos de medicina interna hacen mucho énfasis en que estos pacientes o esta enfermedad es mortal y que estos pacientes deben cuidarse mucho. Por lo tanto, a ellos en su etapa inicial les llama mucho la atención cualquier cosa. Cefalea, dolor de cabeza, ojo rojo, piel de otro color, cualquier cosa les llama la atención. Por lo tanto, es bastante difícil que un paciente haga una urgencia hipertensiva generalmente en los inicios de la presión arterial, en los inicios del primer diagnóstico de hipertensión. Pero claro, los hay y hay pacientes que sí presentan emergencia hipertensiva, pero como les había dicho, un porcentaje bastante pequeño. Esta emergencia hipertensiva tiene alteraciones orgánicas y estas alteraciones orgánicas comprometen la vida y al comprometer la vida son altamente mortales y también producen lesiones irreversibles. ¿Dónde están los compromisos de la vida? Otra vez acá, en el corazón, en el riñón
o en el cerebro. ¿Ok? Por lo tanto, la emergencia hipertensiva se va a presentar en esos tres órganos. O sea, el paciente con emergencia hipertensiva va a manifestar, va a dar signos, síntomas, un cuadro, un síndrome de que la urgencia hipertensiva está teniendo énfasis o enfoque en el cerebro del paciente, en el corazón del paciente o en el riñón del paciente. Hay, como les había dicho, hay en muchos otros lugares, ¿sí? Generalmente si es que es secundaria a otra enfermedad, pero generalmente, como estamos hablando del 90% que es primario, generalmente está en el cerebro, en el corazón, en los riñones. ¿Ya? Y ahí es donde se va a presentar. Entonces, vamos a la emergencia hipertensiva. Y yo siempre que hablo de hipertensión, o siempre que a mis alumnos les menciono un poco del tema de emergencia hipertensiva, recuerdo un médico que es muy famoso acá en Ecuador, de una sala de urgencias que ya tiene sus añitos, y que él siempre nos decía, emergencia, muerte, con E. ¿Sí? Siempre nos decía eso. Siempre acuérdense que emergencia es muerte del paciente, ¿sí? O sea, un paciente con emergencia puede morir, ¿ok? Y generalmente la emergencia hipertensiva puede ser secundaria a encefalopatía hipertensiva, ¿ok? Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ventricular izquierda, ¿sí? Evento cerebrovascular, preeclampsia grave. Voy a hablar un poquito más de este asunto. No soy experto en ginecología, es más, para salirme un poquito del tema, no me gusta la ginecología realmente, pero hay que hablarla. Entonces voy a pasar nomás por encima por ahí, ¿sí? Traumatismo cráneoencefálico grave y eh, inflamación renal aguda. Como les había dicho, piensen que el problema está en el riñón, en el cerebro o en el corazón. ¿Sí? Vamos a dejar la ginecología al final, como siempre, como no me gusta, lo voy a dejar al final. Entonces, el traumatismo cráneoencefálico grave en su proceso de fisiopatología de la herniación cerebral es un proceso que va a producir hipertensión arterial. ¿Sí? No en todos los pacientes, esto es un proceso fisiopatológico, bueno, no es clase de trauma, pero es un proceso fisiopatológico que va a depender de dónde está la lesión, dónde está el sangrado o dónde está el coágulo o dónde está el hematoma. No es lo mismo tener hematoma, edema o tener inflamación cerebral, y dependiendo si la inflamación cerebral, el edema, la hemorragia o el hematoma es de herniación telencefálica, mesencefálica o herniación uncal, el mecanismo fisiopatológico va a producir aumento de presión arterial, ¿sí? Con la famosa tríada de Cushing, ¿ok? Pero realmente, ¿sí? Esto es fisiopatología, pero realmente esto no es tan común. O sea, no esperes que todos los pacientes atropellados por un camión y que no se mueven, que tienen Glasgow de 3, hagan hipertensión arterial, como les había explicado. ¿Esto de qué va a depender? Esto va a depender pues de dónde está la lesión. Y esto va a depender de si el paciente tiene edema, hemorragia o hematoma y dónde está. Y esto, el mecanismo fisiopatológico va a disparar la presión arterial. Entonces, primera parte importante, que es lo más común que te vas a encontrar fuera del hospital. Si tienes un paciente con traumatismo craneoencefálico grave y está haciendo hipertensión arterial, piensa que la hipertensión es secundaria a un mecanismo de compensación para aumentar la frecuencia cardíaca, para aumentar el tono, disminuir el tono vascular y aumentar el volumen circulante hacia el cerebro, o sea, para evitar que el cerebro se muera. Entonces, primera cosa que no debes hacer, no trates de bajarle la presión arterial a este paciente, porque es un mecanismo de compensación, ¿sí? Entonces, esto puede ser um, bastante difícil de entenderlo. Esto puede ser bastante miedoso, ¿no? No se me ocurre otra palabra, ¿sí? No he visto muchos pacientes con hipertensión por traumatismo craneoencefálico grave, pero he visto. Y realmente sí, da mucho miedo. Estás en la ambulancia, le conectas el monitor y de repente la sistólica está sobre 200. Claro que da miedo, ¿sí? Claro que da miedo. Y lo primero que se me ocurre es, uy, le voy a bajar la presión porque si no el cerebro le va a estallar. No, ¿ok? Es un mecanismo fisiopatológico de compensación cerebral y es porque el agujero magno se está comprimiendo o la hemorragia es de herniación uncal y por lo tanto este paciente sí tiene un mal pronóstico, realmente va mal, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco más adelante de por qué no bajar la presión arterial de forma abrupta, ¿ok? Que esto es lo más común, el traumatismo craneoencefálico grave, ¿sí?
La encefalopatía hipertensiva se produce se produce en los pacientes generalmente de consumo de alcohol crónico, ¿ok? Porque el consumo de alcohol crónico disminuye la mielina de los axones eh, de las neuronas y la desmielinización podría producir muerte o lesiones lentas de muerte neuronal y esto puede producir aumento de la presión arterial con disminución del tono vascular cerebral. Y generalmente estos pacientes son pacientes bastante complicados de tratarlos. ¿Sí? Bastante común la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ¿sí? Pilas, si es que te llaman a la casa de una abuelita, de un abuelito, que es oxígeno dependiente, ¿ok? Y que de repente desde hace 15 días, 20 días, cada vez que se despierta, tiene edema celular subcutáneo pretibial, por ejemplo, ¿sí? O periorbitario, ¿ok? Y de repente ya no puede dormir acostado, tiene que dormir sentado, se ahoga en la noche, tose mucho, ¿sí? Está un poco asténico, está un poco adinámico, pero sobre todo lo más importante que llama la atención a estos pacientes y a los familiares de los pacientes es que no deja dormir en la noche, ¿sí? El abuelito tose, 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 tose toda la noche, ¿sí? No está callado, no duerme tranquilo y antes no era así, de repente ahora usa oxígeno y cada vez que amanece, su cara amanece hinchada, sobre todo el edema periorbitario y el edema en las piernas. Y cuando transcurre el día, se le va, ¿sí? Estos son signos de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, quiere decir que el ventrículo izquierdo tiene problemas para eyectar el volumen que tiene, o sea, su pared está muy pequeña, o sea, está viejita ya la pared del ventrículo. Imagínate, 80 años latiendo, está bastante pequeña, ¿sí? Y es la una causa. O la otra causa es que el ventrículo tenga algunos problemas eléctricos de conducción en el haz de His, de la parte izquierda, por ejemplo, la rama del haz de His, produciendo un bloqueo, hablando de la parte eléctrica, o hablando de la parte mecánica, es muy probable que los músculos de la contracción miocárdica del lado izquierdo tengan algún problema de contracción mecánica y esta contracción mecánica hace que la sangre no se eyecte bien, no pase a través de las válvulas y pues no regresa suficiente sangre. Entonces el paciente late, qué sé yo, 60 veces, 70, 80 veces por minuto en la noche, pero en vez de salir 6 litros, solo salen 5 y hay un remanente de 1 litro y eso produce el edema y eso produce que la insuficiencia cardíaca congestiva produzca una emergencia hipertensiva y estos pacientes pueden morir. ¿Sí? El evento cerebrovascular es un mecanismo secundario a la hipertensión arterial. Los pacientes hipertensos con urgencia hipertensiva que no son tratados desarrollan una emergencia hipertensiva y el tono vascular de contracción sostenido va a producir que los vasos sanguíneos cerebrales no resistan el paso a la presión de la eyección ventricular y se rompan y se produzca una hemorragia en el cerebro. Generalmente estos pacientes tienen bajo pronóstico y el porcentaje de muerte por una hemorragia cerebral es bastante alta. ¿Sí? Los pacientes maltratados, me refiero a clínicamente, ¿no? Un paciente que no tiene un buen tratamiento clínico de su presión arterial, desarrolla una urgencia hipertensiva que no es tratada y esta desarrolla en una crisis, en una emergencia hipertensiva, perdón, se rompen los vasos y estos pacientes sangran y generalmente estos pacientes mueren. ¿Sí? Es mucho menos común el evento cerebrovascular hemorrágico versus el evento cerebrovascular isquémico, pero es más mortal, ¿ok? Es que de esa parte hablando del evento cerebrovascular. Y vamos a la parte final, la que no me gusta, sí, la voy a pasar rapidita, la preeclampsia, ¿ok? Bueno, ya me responderán ustedes al final de la clase, pero cómo están las cosas con respecto al manejo de ginecología en Perú, y si nos están viendo de otro país también, me gustaría que nos compartan, pero desde hace algunos años acá, no estoy tan seguro, espero que Edwin ya me corrija, ¿desde qué año es? El Ministerio de Salud Pública en el Ecuador ha desarrollado un plan que se llama Cero Muerte Materno-Infantil porque es una de las principales causas de muerte de las mujeres en el Ecuador. ¿Sí? Los niños y las mujeres embarazadas aquí tienen alto índice de muerte, sobre todo ¿dónde? En los lugares donde el hospital ginecológico de tercer nivel o de grande complejidad no está disponible. Aquí, igual que en Perú, me imagino, hay muchísimas zonas rurales en donde la gente tiene que caminar muchas horas o incluso tiene que ir a otro cantón, a otra parroquia, a otra provincia para acceder a un hospital de alta especialidad, sobre todo ginecológica. Y por lo tanto, aquí es bastante común, incluso en algunas ciudades, que la mujer
gestante dé a luz en casa con una partera. Eso es bastante común. Y la gran mayoría de estudios de ginecología que hablan sobre preeclampsia grave con emergencia hipertensiva es producida, dicen que es producida por cero control eh, antes del embarazo. O sea que la mamá que es multípara, la mamá que no tuvo control en el embarazo y ahora está en su labor de parto y nunca tuvo control fetal, es probable que este control fetal, esta ausencia de control fetal produzca una emergencia hipertensiva produciendo preeclampsia grave. Y la preeclampsia grave puede producir convulsiones y las pacientes van a morir. ¿Cuál es el tratamiento de la preeclampsia grave? La preeclampsia se desarrolla por eclampsia primero, entonces esto funciona aumentando el tono vascular renal con un medicamento que se llama sulfato de magnesio, ¿sí? Y si no se desarrolla, o sea, no se tiene a tiempo o un diagnóstico certero de emergencia hipertensiva o eclampsia, esto va a desarrollar en preeclampsia, las pacientes convulsionan y mueren. Y el tratamiento definitivo de la preeclampsia es terminar el embarazo. O sea, al niño hay que sacarlo ya. Y ese es uno de los grandes problemas de la ginecología. ¿Sí? Hablando en rasgos así súper rápidos sobre preeclampsia. Entonces, vamos a la emergencia hipertensiva. Causas, antecedentes de enfermedad cardiovascular, pilas en la anamnesis, ¿sí? Entonces, si yo llego a la casa del paciente, lo primerito que tendría que hacer es una anamnesis bastante buena, ¿no? Una anamnesis escueta y tendría que ser una anamnesis como que yo fuera un investigador del FBI. Preguntarle todo al paciente, porque antecedentes de enfermedades cardiovasculares pueden producir y desarrollar hipertensión. Como les había dicho, el bloqueo de rama de las de His o algunos trastornos eléctricos de los nódulos de la conducción interventriculares, como la taquicardia supraventricular de el nódulo auriculoventricular podría producir hipertensión secundaria a una taquicardia, por ejemplo. ¿Sí? Algunos pacientes postquirúrgicos podrían desarrollar contracción del tono vascular y producir hipertensión, exceso de catecolaminas por emociones fuertes, como les había dicho. Cuando tenemos una emoción fuerte, desarrollamos catecolaminas y estos excesos pueden producir hipertensión. Ingesta de cocaína, anfetaminas o metanfetaminas y algunas drogas simpático-miméticas o estimulantes podrían producir un, un desarrollo abrupto de presión arterial, la crisis de pánico por el exceso de catecolaminas, ¿sí? El estrés y la ansiedad también por el exceso de catecolaminas y de algunas otras sustancias químicas liberadoras en el sistema nervioso autónomo del mecanismo de estrés para aumentar el tono vascular y así inyectar más rápido sangre y aumentar la frecuencia cardíaca produciendo hipertensión arterial, ¿sí? Y después de todas estas, la más común de todas, la más común de todas que se menciona en todas las bibliografías es la suspensión brusca de antihipertensivos. Es bastante común, yo lo he visto mucho cuando trabajaba en ambulancia, cuando trabajaba en calle, lo veía mucho, muchísimos pacientes que no se tomaban los antihipertensivos, ¿sí? Es bastante común. Y esto sobre todo, la bibliografía lo respalda y sobre todo he visto también esto mucho en los hombres, ¿sí? Los hombres pasados los 50 años que generalmente toman bloqueadores, el labetalol, por ejemplo, o el propanolol. Estos medicamentos antihipertensivos pueden producir disminución de la erección, disminución del líbido, y pues los pacientes obviamente se sienten mal, pues obviamente quieren tener su vida sexual activa. Pero este es uno de los efectos secundarios de los beta bloqueadores en los hombres. Disminuye la libido y la erección o el tono de la erección. Y por eso los pacientes dejan de tomar los beta bloqueadores o van a la consulta del médico para que el médico les dé otro medicamento que no sea beta bloqueador. Y ese cambio de beta bloqueadores a cales antagonistas puede ser un problema y el paciente puede desarrollar una urgencia. Y esto puede traer emergencia hipertensiva. Esta es una de las causas más comunes, ¿sí? Entonces, vamos al abordaje inicial. Ya no quiero cansarles mucho, ya voy a ir terminando. Entonces, vamos al abordaje inicial. Abordaje inicial, siempre. El ABC es lo más importante, por lo tanto, permeabilizar la vía aérea como sea posible. ¿Sí? Cánula orofaringea, nasofaringea si está consciente. Decidir intubar al paciente es una muy buena idea si el paciente tiene una lesión cerebral. Mientras más rápido ustedes
decidan permeabilizar la vía aérea y ventilar, como ven abajo, ventilación con FiO2 más del 90% y permeabilizar la ventilación y la vía aérea, los pacientes van a tener un mejor pronóstico, ¿sí? El abordaje inicial no es bajarle de forma abrupta la presión arterial. El abordaje inicial es mantener oxigenado y bien ventilado los pulmones, el riñón y el cerebro, ¿ok? Y por lo tanto, si tienes una línea endovenosa o una línea intraósea para que después puedas pasar los medicamentos, es una muy buena idea. Versus esto, si el paciente no está inconsciente, no tiene una amenaza activa en la vía aérea, en la ventilación, en su circulación, sería muy importante hacer una anamnesis bastante exploratoria, ¿sí? Una anamnesis que incluya todo: dietas, comidas, comportamiento en las últimas 24 horas, factores desencadenantes, interacción de medicamentos. Es muy, muy, muy importante que ustedes, como paramédicos de soporte vital avanzado, básico, de cuidado crítico, entiendan en la farmacología, que en la farmacología debe haber, hay interacciones medicamentosas. Entonces, generalmente, como habíamos visto al inicio de esta charla, los pacientes con enfermedades dislipidémicas o obesos generalmente tienen otras enfermedades secundarias como la hipertensión, la diabetes o enfermedades coronarias, y hay medicamentos que pueden tener interacciones entre sí. ¿Okay? Como por ejemplo, los beta-bloqueadores pueden tener acción antihipertensiva o, ajustando la dosis, pueden tener acción antiarrítmica, y eso va a depender de la farmacología del paciente, de la presentación clínica y del cuadro clínico del paciente. Por lo tanto, hacer una anamnesis bastante buena con respecto a los fármacos y a los factores desencadenantes es una muy buena idea para entender que tal vez el problema, como habíamos visto en la diapositiva anterior, tal vez el problema está en el cambio de la dosificación o en la interacción medicamentosa, ¿sí? Si es que ese es el problema. La exploración física, como les había dicho, vieron que hay algunas enfermedades secundarias de la emergencia hipertensiva que pueden producir emergencia, como el embarazo. Hay que entender bastante la infección, la enfermedad renal aguda. Hay que entender bastante la parte de emergencia cardiovascular, si el paciente antes sufrió un infarto o tuvo una taquicardia ventricular o tiene síndrome de Wolff-Parkinson-White con reentrada, por ejemplo. Estos pacientes con estas emergencias van a desarrollar con estas urgencias, perdón, cardiovasculares, van a desarrollar emergencias más adelante, y cómo se las está tratando. Los medicamentos antiarrítmicos del ventrículo pueden llevar a mal tono coronario o a mal tono de contractilidad miocárdica, como por ejemplo la miodarona, y estos pacientes más adelante, después de desarrollar una urgencia cardíaca, van a desarrollar una urgencia hipertensiva y una emergencia. Entonces, la exploración física es muy importante. La toma de la presión arterial. ¿Cómo debo tomar la presión arterial? Aquí es uno de los grandes problemas. Primero, la toma de la presión arterial tiene que ser manual. No tiene que ser con ese tensiómetro chistoso ahí de la muñeca. Y justo hace algunos días en Facebook vi un servicio para sacar una promoción que habían puesto un paramédico tomándole la presión arterial, haciendo tomas de la presión arterial a la gente en los domicilios por COVID, tomándole la presión arterial a una señora parada con el brazo así estirado, ¿no? Entonces, realmente la toma de la presión arterial tiene que ser bien hecha, ¿ok? ¿Cómo debo tomar la presión arterial? Primero, el paciente tiene que estar sentado o en reposo al menos 5 minutos antes de la toma. Entonces, puedo aprovechar tomando primero, haciendo primero la anamnesis, que dure lo que dure la anamnesis, y luego de la anamnesis tomar la presión. La toma de la presión tiene que hacerse, como les había dicho, manual, con el tensiómetro manual. No sé cómo lo conocen allá, el tensiómetro manual, pero bueno, tensiómetro manual con el esfingomanómetro, y tiene que ser tomada en los dos brazos, y se debe tomar la presión diferencial de más o menos 20 de brazo derecho versus brazo izquierdo, ¿ok? ¿Sí? Y no debe tomarse encima de la ropa ni sobre ninguna chaqueta, ¿ok? Entonces, primera consideración importante para desde ahí partir a diagnosticar urgencia, emergencia o crisis hipertensiva, ¿sí? Y como les había dicho, la gran mayoría de pacientes que desarrollaron crisis hipertensiva secundaria, emergencia cardiovascular, la van a diagnosticar con un electrocardiograma de 12 derivaciones. O sea, ¿qué quiero decir? Que es mucho más común la crisis hipertensiva originaria o secundaria del corazón que del riñón. Es mucho más común esto, ¿sí? Entonces, prepárense para ser, no expertos, pero para ser bastante prácticos leyendo un electrocardiograma de 12 derivaciones para saber si el problema no está en el ventrículo.
o en cualquier nódulo de la conducción eléctrica. ¿Sí? Vamos a los objetivos. Objetivo número 1, primero, estos objetivos nos van a enfocar las metas. Primero, si la presión arterial es mayor a 150/90, les puse una pregunta, hay signo de pregunta, ¿no? Si la presión arterial es mayor de 150/90, ¿esto es una crisis hipertensiva? Definitivamente sí, es una crisis hipertensiva. ¿Sí? Lo habíamos hablado en la clasificación del JNS8, ¿no es cierto? De tipo 1, de tipo 2 o crisis. Si es que es mayor a 150/90, la guía de JNS8 de American Heart dice que de este parámetro de 150/90 es el corte para decidir tratamiento. O sea, ¿qué quiero decir? Bueno, yo no, la guía. ¿Qué quiere decir la guía? Que si la presión es de 150/90 hacia arriba, hay que tratarle farmacológicamente al paciente. Si la presión arterial no es de 150/90, o sea, 150/90 abajo, no necesito tratarle de forma farmacológica. Vamos a ver los otros tratamientos. ¿Cuándo más debo tratarle de forma farmacológica? Si el paciente es mayor de 60 años. Entonces ya tenemos dos factores. Si el paciente es mayor de 60 años y su tensión arterial está en más de 150/90, prepárate para darle fármacos. Y tercero, el más importante, aunque está en la esfera más pequeña, 140/90 es el objetivo de todos los pacientes, a pesar de que tengan enfermedades dislipidémicas o sean diabéticos, menos a excepción de pacientes con raza negra. ¿Ok? Los pacientes con raza negra genéticamente son más propensos a sufrir emergencia y crisis hipertensiva que los pacientes que no son de raza negra. Por lo tanto, para los pacientes de raza negra hay otro objetivo. ¿Ok? Pero generalmente este objetivo es el que hay que cumplir. ¿Sí? Tengo que tener los tres. Si la presión arterial es mayor de 150/90, el paciente tiene más de 60 años, mi objetivo es llevar a la presión arterial a 140/90, no a estándares normales, no a 120/60, no a 160, no a 150, porque esta bajada brusca de la presión arterial va a llevar a isquemias coronarias y las isquemias coronarias van a desencadenar infartos o arritmias ventriculares que en algún momento van a llevar al paro, ¿ok? O a isquemia coronaria llevando a bloqueos de infartos. Por lo tanto, si el origen es cardíaco, esto le va a pasar al paciente. Y si el origen es renal, va a producir un infarto renal, por así decirlo. No está bien el término que estoy ocupando, pero va a producirse eso en el paciente. La disminución brusca de la presión arterial le va a llevar a la falla de filtración glomerular y el paciente va a terminar mal. ¿Y cuál es el problema? Que la falla de filtración glomerular va a producir alteraciones del sodio, del potasio, el paciente puede producir hiperpotasemia y eso puede llevar a una parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el objetivo. Por lo tanto, si cumple los tres objetivos mi paciente en la casa, me preparo para darle fármacos. Si no cumple, si la presión arterial no es mayor a 150/90, no es una crisis, y si el paciente no es mayor de 60 años, pues no le voy a dar fármacos. No están indicados los fármacos por la evidencia científica para estos pacientes. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿qué voy a hacer con los pacientes que son menores de 50 años y su presión arterial no es de 150/90, o están en el límite 150/90, o es una urgencia hipertensiva, y la urgencia hipertensiva está produciendo afectación de órganos diana, como por ejemplo la típica de la urgencia hipertensiva, cefalea o epistaxis? Esto le voy a hacer al paciente, ¿sí? Le voy a pedir que se calme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la resolución de la urgencia hipertensiva se realiza incluso hasta en 48 horas adelante después de la crisis. ¿Ok? Por lo tanto, esa es una de las conclusiones de esta conferencia. No se resuelve la crisis hipertensiva fuera del hospital. ¿Ok? Y ahí está la pregunta. Entonces, acuérdate de esto. ¿Sí? Calma y paz. O sea, hacer que el sistema nervioso parasimpático funcione. ¿Sí? Cualquier técnica que tú quieras usar con estos pacientes es buena para que el paciente cambie su sistema de estrés del simpático al parasimpático, al sistema que controla la paz mental, la calma, la bradicardia, la hipotensión. ¿Sí? Ok, vamos entonces a las metas. Urgencia, ¿es una urgencia? Vamos a la primera meta. ¿El paciente es hipertenso? Porque aquí hay dos metas de la urgencia, si el paciente es hipertenso o no. Vamos a la primera, que es la más común. Si el paciente sí es hipertenso, ¿sí? El tratamiento es farmacológico con los objetivos que vimos anteriormente. Más de 50 años y más de 150/90. Acuérdate que la JNS8 también diagnosticaba crisis hipertensiva con sistólica más de 180. Entonces, tratamiento farmacológico.
Tres cosas para el tratamiento farmacológico. Inhibidores de la enzima de la colinesterasa, inhibidores de la enzima de la convertidora de angiotensina, ¿ok? Antagonistas de la reperfusión de los ARA2, ¿sí? Y calcioantagonistas, no beta bloqueadores. No es buena idea iniciar por beta bloqueadores porque, como les había dicho, baja demasiado la presión arterial, produce bradicardia y produce isquemia coronaria, ¿sí? Entonces, estos son las tres formas de tratar la urgencia hipertensiva. Pero, el problema de la urgencia hipertensiva es que mi primer objetivo es llegar a 140-90, pero, en 12 a 48 horas, ¿sí? Este es el gran problema, que yo no le puedo dar IECAS al paciente, por ejemplo, o calcio antagonistas, nifedipino, amlodipino, de presentación intravenosa, y boom, bajarle la presión a 140-90 y dejarle en casa. No, ¿ok? Esto se hace progresivamente desde 12 a 48 horas y depende. ¿De qué depende? De si el paciente era hipertenso. ¿Cuál era el origen de la hipertensión? Pues si el origen de la hipertensión era cardiovascular y tomaba beta bloqueadores, tal vez necesita otro tipo de beta bloqueador. Cambiar el labetalol por cardiol, por ejemplo, por carvedilol. Si el paciente tenía una hipertensión arterial de origen ventricular, por ejemplo, cambiar el diltiazem por amlodipino sería una buena idea, pero no lo puedo hacer yo en la ambulancia. Esto tiene que hacerle ni siquiera en la emergencia, esto tiene que tratar el médico en la hospitalización de medicina interna. Y esto se hace en un cambio de 12 a 48 horas con pruebas cardíacas. Lo mismo si el paciente tenía enfermedad renal. ¿Sí? Si el problema de la hipertensión era por enfermedad renal, lo mismo voy a hacer con los IECAS. Cambiar los IECAS es bastante importante, o darle un ARA2 para que el paciente cambie su modo de disminuir o vasodilatar el tono arterial. Entonces, por lo tanto, esta es la meta más importante. ¿Ok? Darle tratamiento o iniciar el tratamiento farmacológico, el mismo que llevaba el paciente, la misma dosis, ¿ok? Con la prescripción. Si es que la calma no funciona, ¿ok? Pues hay que llevar al paciente al hospital para darle el tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, no le voy a dar lo que yo crea, como por ejemplo, es bastante común aquí, captopril sublingual, 20 miligramos y boom, le bajó la presión, listo, le dejo en casa. ¿Qué tal si el origen de la hipertensión era por inhibidores del IECA y tú le diste captopril? El paciente va a hacer una isquemia coronaria. Ojo, entonces, estos son los dos objetivos. Ahora, la siguiente pregunta es, si el paciente no es hipertenso, acuérdate la imagen de Homero Simpson. La calma es lo más importante con estos pacientes. Sí, yo sé que trabajamos en un servicio de urgencias donde la ambulancia se requiere ya rápido que se mueva. El paciente tiene que bajar la presión y la vasodilatación del tono necesita mucho tiempo y los pacientes para cambiar la presión arterial necesitan como mínimo 35 minutos en calma, en posición de semisentado, semifowler o con las piernas elevadas para aumentar el retorno venoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a decir al esposo, a la esposa de la paciente, a los familiares que me preparen un cafecito, vayan a comprar una empanada, ¿sí? Me calienten la empanada y al paciente le dejamos sentado, le hacemos la conversa, conversamos, nos tomamos el café, nos comemos la empanada, esperamos 45 minutos y entre cada 15 minutos, en escalonado, cada 15 minutos voy tomando la presión comparado en el brazo derecho y en el brazo izquierdo hasta esperar los primeros 45 minutos en calma, en reposo, dejando que el sistema parasimpático actúe. Si en este proceso de 45 minutos de calma, de reposo, de que el sistema nervioso parasimpático actuó y no le baja la presión, el paciente necesita fármacos. Ya no lo puedes hacer, hay que llevarle al hospital. ¿Sí? Entonces, vamos al tratamiento. Tratamiento farmacológico. No voy a ser enfocarme tanto en el tratamiento farmacológico, pero generalmente les dividí en dos lugares del tratamiento farmacológico. Primero, vamos a los medicamentos de la izquierda, los que están en rojo, ¿sí? Alfa bloqueadores o alfa bloqueantes, que son los que se estimulan los receptores alfa, ¿sí? Los beta bloqueadores, que son los más comunes para el tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo del estadio 1 y del estadio 2, son los más comunes. Todos los que terminan en LOL, a excepción de paracetamol, ¿sí? Pero todos los que terminan en LOLes.
carvedilol, atenolol, propanolol, esmolol son beta bloqueadores. Entonces, pilas, si llego a la casa del paciente y el paciente me dice, tomo el carvedilol, o tomo el cardiol, o tomo el propanolol, ¿sí? Pilas, es un medicamento, es un beta bloqueador que lo que hace es disminuir la contractilidad miocárdica, calma el inotropismo y sobre todo el cronotropismo positivo del corazón y hace que el tono vascular se relaje. ¿Okay? Entonces, los beta bloqueadores, los que terminan en LOL, y los calcioantagonistas, que hay dos, los más comunes, el diltiazem y el amlodipino, son medicamentos que actúan bajando la presión arterial desde el origen cardíaco, ¿sí? Pero hay otro, que son los, ahora vamos al origen renal. Si el problema fuera renal, entonces tengo que pensar en inhibidores de la enzima de, inhibidores del IECA o los famosos IECAs, ¿sí? Antidiuréticos, ¿ok? Como por ejemplo, algunas presentaciones como la vasopresina, y los ARA2, que no son tan comunes. ¿Ok? Entonces, así es más o menos como debería yo estar pensando en hacer el tratamiento farmacológico o cómo dar tratamiento farmacológico, como les había dicho, ¿cierto? Entonces, primer error, llegar, tomar la presión del brazo y darle un beta bloqueador sublingual para bajar la presión a 160. Primer error, el paciente va a hacer isquemia coronaria. ¿Okay? Va a ser una bradicardia tan importante que va a ser isquemia coronaria. ¿Sí? ¿Ok? Ese es una de las cosas importantes con respecto a los fármacos.